programa de hoy vamos a hablar sobre cómo es educar en el contexto actual. Para ello nos acompaña Susana Valentinus, profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También es profesora titular ordinaria de la Cátedra Sociología de la Educación e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Susana, bienvenida. Gracias por prestarnos tu tiempo y acercarte a los estudios del ITUS para hacer este diálogo, para charlar. Bueno, para mí también, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir el espacio, así que, bueno, acá estamos. Hablábamos, mencionaban en la introducción, escuchábamos el contexto actual, educar en el contexto actual. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos del contexto? Porque es un concepto un poco amplio. Bueno, yo pensaba esto, que un poco la pregunta detonante, y digo, hoy para pensar este contexto, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cuáles son algunas marcas del contexto para identificar algo en lo que más o menos podamos estar de acuerdo, ¿no? Porque también ese contexto es mirado según la posición que cada uno va teniendo. En este caso, bueno, trato de ubicarme soy educadora, he estado en todos los niveles del sistema, soy formadora, entonces también esa mirada del contexto tiene como algunas particularidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, uno podría pensar, bueno, a ver, ¿cuáles son los emergentes hoy en términos económicos, en términos políticos y socioculturales, ¿no? Entonces, bueno, en términos económicos uno diría, bueno, sabemos en qué situación de crisis estamos, no es de hoy, venimos de hace muchos años, en qué la cantidad de pobreza que tenemos en la población es un dato no menor. En términos políticos podría decirse, bueno, llevamos ya 40 años de procesos democráticos, ininterrumpidos, que es una marca. Digo, cuando pensamos el contexto hay que mirar en clave histórica, ¿no? Eso siempre hay que historizar la mirada. Entonces digo, bueno, tenemos asentado la institucionalidad, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que seguir abordando los procesos de democratización al interior de las instituciones. Y por el otro lado, en clave más sociocultural, y esto también, digo, en lo político, ahí el proceso de democratización, digo, la educación tiene un rol central, muy importante. En lo sociocultural, si yo diría, bueno, ¿qué marcas hoy en relación a qué lugar ocupa el conocimiento y la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Y qué es hoy, qué procesos estamos viviendo culturalmente, en términos de una escolarización, en términos del desarrollo de la información, de cómo circula, que ya no solamente pasa por la escuela, pasa por una cantidad de medios tecnológicos. De hecho, estamos mediados tecnológicamente, ya nos constituye como sujetos esta mediación, no es que lo tecnológico está por fuera de nuestras interacciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, eso significa un poco empezar a plantearse, a ver, cómo educar en este contexto actual. Y en este contexto actual y con este escenario que planteás, ¿cómo queda la institución educación? Digo, la escuela, lo mencionabas, la universidad, los distintos niveles. Bueno, ahí, nosotras hemos estudiado, o sea, está muy estudiado cómo la educación ha colaborado o de alguna manera continúa procesos sociales globales, ¿no? Entonces, no es imposible mirar la educación por un lado y la escolarización por otra, que son dos nociones bien distintas. Sí, pero no se puede entender una sin la otra. No se puede una sin la otra. Digo, que no solamente los procesos educativos pasan por la escuela o por las instituciones escolares. A eso me refiero, ¿no? Educación hay en procesos no formales, como se llamarían, digo, en todas las organizaciones barriales, en organizaciones parroquiales, en clubes, en instancias de alfabetización. Digo, el concepto de educación engloba, en todo caso, a la institucionalización que sí es la escuela y que de hecho nuestro país tiene una larga trayectoria como sistema educativo. Vos preguntabas, bueno, ¿cómo se posiciona la educación hoy? Entonces ahí surge, bueno, ¿cómo mira este proceso de contexto social? ¿Lo está mirando? Sí, yo creo que sí. Siempre, bueno, ahí hay que ver, digamos, siempre la educación va en pos de también de un proyecto político, ¿no? Y el punto es, bueno, ahora estamos en un cambio de gobierno y de alguna manera siempre los gobiernos van pensando políticas educativas. Por decisión o por omisión hay un proyecto educativo. Está clarísimo. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, todos los actores del sistema están mirando, del sistema educativo digo,
están mirando siempre el contexto y ahí hay una variedad de situaciones. Desde la sociología siempre se estudió la relación fundamentalmente que hay entre los procesos sociales globales y cómo el sistema educativo colabora en la producción y en la reproducción de las desigualdades sociales. Entonces, hay una gran tradición crítica que ha mirado esto de qué lugar ocupa el sistema escolar o por vía de la escolarización en continuar o realmente modificar las condiciones sociales. Sabemos también que la educación no es responsable de la producción económica ni de la organización social, pero de alguna manera, ¿qué compromiso toma respecto a ese contexto? ¿Continúa esas desigualdades? ¿Denuncia y de alguna manera intenta transformar esas desigualdades por vía de la educación? ¿O de alguna manera continúa parte de lo que a veces se llama el status quo, ¿no? En términos de la distribución de la cultura estamos pensando. Sí, sí. Bueno, ese siempre es un tema que ya se viene analizando hace muchos años en la educación. En la década del 60 del siglo XX y de 20 años de los 80, más o menos en esas 2 décadas, hubo un gran desarrollo en mostrar cómo el sistema escolar podía producir esas desigualdades a través de distintos circuitos escolares, ¿no? En la transmisión de la cultura, en la producción de... Y la reproducción. Exactamente, a través de, por ejemplo, bueno, cómo se organizan los currículos y cómo colaboran ellos en la distribución desigual del conocimiento. La escuela, de hecho, transmite no solamente conocimiento, transmite formas de ver el mundo, percepciones, valoraciones, estilos de vida. Entonces hubo una mirada bien cuestionadora de que el sistema escolar nunca es neutro. Siempre toma una posición respecto del contexto, esto que decíamos, el contexto social. Entonces el modo en que miremos este contexto define un poco los proyectos educativos. Y eso también se trata de transmitir en la formación. Es decir, yo la idea de educación que tengo va a depender también de qué sociedad pienso, qué sujeto quiero formar, y cuál es la mirada respecto al conocimiento. Siempre es el trasfondo de todo proyecto educativo. Vos decías que cada gobierno, cada proceso político, por acción u omisión, está pensando la educación o justamente por dejar de pensarla. En este proceso que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es el marco regulatorio que tiene hoy la educación? Bueno, en principio la ley 26.206, que es la última ley de educación que tuvimos, digo la última porque el sistema educativo argentino, que además ya tiene más de 100 años de formación, es un sistema grande, un sistema muy asentado, muy regulado. Tuvo 3 leyes, la ley 1420 de 1884, la ley federal de educación y nuestra última ley. O sea, hay procesos de regulación que el sistema tiene y que están garantizadas de alguna manera el ejercicio de la democratización, que es lo que en realidad la Argentina ha llevado a cabo y tiene una larga tradición, podríamos decir. Digo porque a raíz de todos estos comentarios que surgieron, en qué medida la educación adoctrina. Digo, ya el artículo 11, en los fines de la educación, el artículo 126, por ahí hay que tener, yo digo, hay que aquietar un poco el pensamiento y esta cosa que sale en las noticias de cómo salen en las redes, porque ya eso está garantizado en el sistema escolar. Había una idea de transformar o de modificar ese artículo en vistas a garantizar a los padres y a las familias el no adoctrinamiento, como por lo que leí en los diarios, ¿no? En las noticias, que había como un proyecto de generar algún tipo de canal. No sabemos muy bien en qué consistiría. Esto en el sistema educativo argentino está garantizado. Primero que en los artículos se habla ya del proceso de democratización, los propios estudiantes, las propias familias pueden compartir. Y el sistema mismo tiene un montón de mecanismos y dispositivos para garantizar. Es decir, si yo soy docente de una escuela y teóricamente estoy inculcando o adoctrinando, que bueno, tendríamos que hacer ya toda una discusión, ¿qué significa adoctrinar? Partimos de la base que esa no es la tarea de la educación en sí mismo, va a contrapelo del propio proceso educativo. De alguna manera, yo pertenezco a una institución, soy docente, hay un directivo, después de ese directivo hay un supervisor, después de ese supervisor hay secretarios de educación, direcciones, es decir, los padres, la comunidad tiene modos de alertar que este proceso esté sucediendo, ¿no?
que a la vez yo creo que es casi una cualidad minoritaria. No digo que no suceda, siempre puede haber docentes que generen este tipo de práctica, pero la escuela, digo, el aula como un microespacio donde también es estudiado por muchas corrientes, por lo menos en la sociología también, digo, tiene muchas alertas para que esto no suceda. ¿Y qué pasa? Porque vos decís, bueno, hay un marco regulatorio, las leyes que estás mencionando, pero también está el docente en cualquiera de los niveles que tiene su mirada y ese aquí y ahora también se pone en juego al frente del aula. ¿Cuál es el margen que tiene ese docente o esa docente para moverse entre lo regulado y esa libertad o no frente al aula? Bien. Bueno, mira, ese justamente es uno de los temas que en realidad se desarrolla dentro de uno de los enfoques, una de las perspectivas dentro de las tradiciones de la sociología de la educación, que justamente abordamos en tanto, más que nada en la relación que hay entre la sociología y la antropología social y muchas corrientes, que en la Argentina se ha desarrollado mucho desde los años 80, fines del siglo pasado y principios de donde en realidad se plantea que obviamente esto que aparece como lo documentado, podríamos decir, que obviamente no es solamente el currículum, sino todas las normativas que se abordan en la institución, todo tipo de regulaciones, circulares, resoluciones que llegan, hablan de un marco regulatorio. Ese marco regulatorio da cuenta de cierta homogeneidad, podríamos decir, por supuesto. Esto es, como nosotros decimos, la escuela representa la voluntad hegemónica del Estado, ¿no? En esos marcos a la vez fueron parte de un consenso, o sea, fueron un acuerdo, no fue una sola persona que decidió un marco regulatorio, ni hablar la ley que sale por la Cámara de Diputados, pero aún en los ministerios. Y senadores. O sea, por supuesto, Cámara de Diputados y senadores, todo el desarrollo que tenemos como Estado republicano. Digamos, todas esas regulaciones no son, digamos, en el discurso vulgar uno dice, me baja el Estado, ¿no es cierto? Por supuesto, porque hay de alguna manera un sentido de homogeneización de algunos acuerdos, lo que en un consenso se define lo que hay que educar en un momento histórico. Bueno, hay ciertos acuerdos de lo que el conocimiento para determinado momento son importantes para la población. Esos acuerdos, bueno, que además después salen escritos y son parte de la regulación, siempre dejan margen a lo que nosotros llamamos, hay una categoría que se usa mucho en la antropología social, es lo no documentado, que es una trama en la escuela. Es decir, todo docente, todo directivo, todo personal de cualquier institución, hay un margen, por supuesto, de el modo en el que se apropia, y en esto cuando digo se apropia, partimos de la base de que todo sujeto es un sujeto libre, tiene pensamiento, hay conocimiento, hay formación para poder definir qué de esto puede transmitir o no. Su biblioteca, la biblioteca que trae. Exactamente, no solo su biblioteca, su propia formación, su propia experiencia de vida, hace que el propio contexto, como dijimos, que es la palabra un poco que nos dio a la primera pregunta, ¿en qué escuela estoy? ¿En qué institución? No es lo mismo que yo esté en una institución rural, que en una urbana del centro, que en una población de extrema pobreza. Digamos, sabemos que nuestro sistema escolar realmente está diseminado en todo el país, digo en todos los niveles, ¿no? En el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior. Entonces, siempre hay un margen. Hay Elsie Rowell, una antropóloga que trabajamos mucho, mexicana, ella siempre habla de esto de los márgenes extendidos de la escuela, de esos territorios escolares ampliados. O sea que la escuela no siempre, solamente el currículum plantea una serie de decisiones que no solamente son contenidos, sino todas estas fundamentaciones que te dije, y siempre esa posición de un docente que es pensante, se supone que está abordando su herramienta es el conocimiento. Entonces hay un pensamiento sobre aquello que va a transmitir, que va a elaborar, que va a producir con los estudiantes, que hay una selección siempre y una jerarquización del conocimiento. Entonces, siempre hay un margen en función, y eso es lo que se trabaja y que permite esta idea de que el sistema se está transformando todo el tiempo y que no solamente hay una reproducción cultural, ¿no? Bueno, y ese a lo mejor es uno de los grandes debates o discusiones muy de café, pero populares. ¿Qué está enseñando la escuela hoy? Digo, esto que también vos mencionabas al principio.
estamos en un momento en donde las mediatizaciones tecnológicas son constitutivas de la identidad de cada estudiante. ¿Y la escuela en todo esto cómo viene? Porque siempre decimos, y los chicos mismos lo sufren, lo que me enseñan no me sirve, o es viejo, o es atrasado, y la relación con el docente también, además de generacional, es distante. Bueno, ese es como el gran tema de la educación. O sea, porque vos decís, es un proyecto político, pero ¿cómo? Bueno, esto circula mucho en el sistema escolar, o sea, se debate, se discute. Yo con esto quiero decir que el sistema educativo, en todas sus instancias, tiene muchos debates, mucha formación, hay capacitación. Ahora, esto implica también que los docentes, o todos los, vamos a decir, educadores en un término, a mí me gusta utilizarlo más en esa vieja acepción freiriana, todos aquellos que trabajamos en el campo de la educación, siempre tenemos asumimos posiciones y por otro lado tenemos la obligación y la responsabilidad de un ejercicio de autorreflexión y, si se quiere, de autocrítica al interior. No solamente las herramientas que decimos teóricas por todas las disciplinas que pasa un docente en su formación, sino que tiene la obligación de gestar siempre un proceso de reflexión. Con esto decimos que muchas veces discutimos y sabemos, y todos hablamos de educación, porque hablamos en un mediodía en las casas, un domingo con toda la familia, y siempre los docentes estamos ahí cuestionados permanentemente, picota, sí. ¿No? Y hay algo de cierto en esto también, de que sí la escuela muchas veces va quedando como por fuera de esos cambios, ¿no? Es decir, habría como que la escuela va detrás de esos cambios. Todavía se está discutiendo, y no lo digo por Argentina, creo que hace muy poco en Francia se prohibió el uso de los celulares en las aulas. Bueno, y justamente acá venimos a colación de que hubo una cantidad de proyectos donde no dejar fuera los celulares y utilizarlo, toda herramienta, pensemos que podemos pensarlo como herramienta, y hoy decimos en realidad lo digital es mucho más que una herramienta, la tecnología no es una herramienta, el propio pizarrón fue una tecnología. Lo mismo le pasó a la escuela a fines del siglo pasado discutiendo con los medios de comunicación, ¿no? Bueno, los medios, las noticias nos llevan por encima a la escuela, siempre la escuela está desactualizada en relación a eso. Y hay esto viene discutiéndose en relación, y ahora más, esto es decir, bueno, está generando proceso de conocimiento distinto, es verdad, es un desafío para las escuelas, la escuela a veces puede ir medio detrás de esas discusiones, pero hay muchos docentes que se están cuestionando esto y cómo incorporan lo que vos decís, estos nuevos conocimientos, estos nuevos saberes que tienen los estudiantes. Pero vos sabés que nuevas habilidades, sí, habilidades cognitivas también, sí. ¿No? Que está enseñando, y en eso, bueno, hay mucho desarrollo en la psicología de la educación, hay muchos campos de estudios que lo están trabajando y estudiando, investigando, en cómo se incorpora esos tipos de saberes en la escolarización, que a veces se pone un poquito dura y rígida. Eso tenemos que asumirlo todos, ¿no? Digo, a los profesores universitarios, la pandemia nos desplomó, nos interpeló, ¿no? Desde que no sabíamos qué hacer hasta los que pudimos, yo digo siempre gracias a las nuevas generaciones, por eso trabajamos en equipos de cátedra y tenemos siempre gente joven con la que abordamos, que del modo que teníamos que llegar a la clase universitaria, al modo de volver a compartir con esos estudiantes ese conocimiento y ese saber con otras formas. Está interpelando, ¿no? Con otras dinámicas. Con otras dinámicas, con otras formas, con otro tipo de conocimiento. Lo que sí creo que la escuela, y ahí sí está la mirada sociológica, creo que hasta ahora lo que discutimos es la forma escolar, que es una forma creada hace 200 años, ¿sí? La forma, digo, la estructura espaciotemporal, la estructura jerárquica, la organización graduada. Bueno, ha hecho crisis en muchos momentos. Hasta la arquitectura. Exactamente, por eso dijo lo espacio-temporal, sí. ¿No? Esta división del tiempo, la temporalidad se tiene que mover, y la escuela ahí a veces está muy rígida. Y yo creo que uno de los niveles más críticos en es el nivel secundario, por cómo interpelan los jóvenes como nueva generación, que siempre traen lo nuevo, ¿no? Ahora bien, yo te voy a decir, a través de una investigación que hicimos en la Universidad de Entre Ríos, se demostró en 2 o 3 escuelas de población urbana, de sectores de pobreza urbana, que en realidad con el Plan Conectar Igualdad, que en un momento llegó a muchas escuelas, fíjate vos, los estudiantes seguían solicitando la formación de los docentes. Muchos docentes se posicionaron en un lugar, nosotros no sabemos, los estudiantes saben más de esto,
porque son nativos digitales, usaban esa concepto también ¿no? que podemos discutir. Que también, ahí discutir, por supuesto, esos instrumentos, esos dispositivos, ese objeto material, sabemos que por la diferencia de clase también llega distinto, ¿no? Bueno, entonces, los estudiantes reclamaban la enseñanza de los docentes de cómo trabajar con la computadora. Y muchos docentes, ante el temor y ante la creencia de que los chicos, adolescentes, eran nativos digitales, operó mucho el temor, el miedo, no sabían cómo abordar, pese a que hubo capacitaciones, y en realidad tiró por la borda un supuesto de que los chicos saben más. ¿Esto qué nos demuestra? Que la escuela sigue siendo todavía, por lo menos este formato que creo que hasta ahora la mejor herramienta que hemos tenido en las sociedades modernas, podemos decir, donde circula el conocimiento organizado, sistematizado, científico y que permite una distribución lo más igualitaria posible. Hasta ahora eso nos demuestra de que es la escuela la que se tiene que moverse, ¿no? Tiene que ser flexible, tiene que ser autorreflexiva, generar el autoconocimiento, decimos también, respecto a lo que demandan los estudiantes, ¿no? A lo que demandan las nuevas generaciones y en qué lugar ponemos eso que demandan, porque sí hay un manejo de mucha información. Ahora, ¿quién enseña cómo se organiza esa información? ¿Quién enseña a la validación de esa información? Bueno, este es un tema que creemos que en ese sentido el sistema educativo sigue aportando, ¿no? Y que, bueno, abrir las fronteras, como decimos en la escuela, y que se incluyan más, y hay muchas experiencias, de lo que pasa en las distintas comunidades escolares, ¿no? Y eso, muchos docentes trabajan en pos de eso. Pero bueno, yo digo que el que trabaja en educación tiene que tener siempre una mirada esperanzadora. Si no, mira en esa idea de emancipación, que no es solo individual, sino es colectiva, y que también de alguna forma trabaja con la esperanza. Y en esto vuelvo a hacer un poco en las palabras de Paulo Freire. Si yo no creo en el otro, en lo que el otro puede, en lo que el otro puede aprender y saber, no me tengo que dedicar a la educación. Es casi como un lema, ¿no? Me quedan varias preguntas por hacerte, pero la última que quiero hacer, porque además nos vamos quedando sin tiempo, es, bueno, ¿cuál es la discusión de mañana? ¿A dónde va a estar el foco? Porque hoy estamos discutiendo, bueno, ¿cuál es el contexto? Todavía estamos discutiendo eso para saber para dónde vamos. Sí. ¿Cuál es el foco mañana? ¿Dónde vamos a poner el ojo mañana? Yo te diría, mañana puede ser la semana que viene. Claro, entonces, yo te diría en el hoy, en el presente, que bueno, obviamente también la educación siempre trabaja con la idea de esto, ¿no? Si trabaja con la esperanza, trabaja con la idea de una proyección a futuro. Siempre lo que hacemos, como decimos los educadores, no lo vamos a ver nosotros, sino las próximas generaciones. Yo creo que hoy hay una gran preocupación, que es el tema del financiamiento de la educación. No es menor, no nos olvidemos que hace 2 o 3 semanas tuvimos la gran movilización universitaria, que bueno, además, bueno, todos los gremios se están también moviendo con respecto al financiamiento de ciertos fondos que ya estaban estipulados para la educación, como es el fondo del FONIT, y bueno, esto que entró realmente en un estado de mucha crisis con respecto a la discusión acerca del financiamiento de la universidad, que es, lo detrás de esto es, ¿sostenemos la educación como un derecho individual y social y un bien público o es un servicio? Ahí hay una discusión de fondo central, que bueno, ha habido como intentos de nombrarla como servicio, y eso detrás tiene un debate doctrinario, te diría, legal bastante. La Argentina ya en esto viene siendo de avanzada, digo, sabemos que la educación, por lo menos el sistema escolar en Latinoamérica, sigue manteniendo esa tradición, lo demuestra también la universidad, digo de lo que soy miembro. Entonces, hoy y mañana creo que, me parece que, bueno, esto de la sociedad civil, que somos, bueno, todas las instituciones, por eso salió esta muestra que hubo un poco acompañando a la universidad, pero comunidades de padres, con organizaciones, que siguen validando el ideario, ¿no?, de la educación pública. Creo que es uno de los temas que está siempre en la mira, ¿no? Está siempre, como en los gobiernos pasa,
que las luchas vienen siendo históricas por el financiamiento, por aumentar el financiamiento, que trae otro trasfondo, ¿no? ¿Qué valor le seguimos dando a la educación pública? Que con todas las críticas que nos debemos para adentro los niveles del sistema. Digo, lo voy a aclarar porque esto no implica que la universidad no haga una autocrítica, que revise procedimientos, que revise las formas como venimos trabajando. Pero me parece que ese es un debate serio, o por lo menos esa alerta que hay que estar siempre pensándola, o teniéndola ahí en la mira, y al mismo tiempo cómo generamos mejores procesos de democratización al interior de las instituciones, porque la educación trabaja en pos de los procesos de democratización. Es su tarea. Dijimos, tenemos hace 40 años de democracia, pero la democracia todos sabemos que no solo se logra con el voto, ¿no? ¿Cómo logramos que esto que estamos haciendo vos y yo, que acá, que mantengamos diálogos, que mantengamos diferencias de posiciones, diferencias ideológicas, que podamos establecer un intercambio de ideas con un respeto a esas ideas? Eso es una gran responsabilidad de la educación o por vía de la escolarización, digo, ¿no? Y todos los niveles del sistema colaboran con esto. Entonces, yo creo que vos me preguntás, bueno, una es el financiamiento, otra es seguir colaborando la educación en la meta de generar procesos democráticos a la población en todos los órdenes y en todos los niveles del sistema y en todas las organizaciones, porque formamos sujetos con conciencia de derechos, libres de pensamiento, con la posibilidad de siempre poder actuar y generando procesos de transformación individuales y colectivos, en cada lugar en el que uno es responsable. Si yo soy miembro de una comisión directiva del club, si soy miembro de una comunidad, de la cooperadora de la escuela, de la cooperadora de la escuela, de grupo inmigratorio, no hay instancia social que no abone a esa, por lo menos creo que para mí, ese ideal, y además de que logremos sociedades más justas. Me parece que esa es una tarea, es como el faro permanente que tenemos que lograr, porque sabemos que hay niveles de injusticia no solo en el plano de lo económico, sino en el plano educativo, ético, en la cultura, digamos, sabemos, ¿no? Los chicos que están hoy, los chicos en secundaria, que no están incorporados al sistema escolar, y sabemos que son parte de bandas, vinculados a la delincuencia. Esos jóvenes, digo, ¿por qué llegan a estos lugares? Digo, no para que nos responsabilicen, creo que también, no es solo responsabilidad de la educación, por supuesto. Algo capaz que somos responsables. ¿En qué medida se desgrana el sistema escolar? ¿Cómo generamos dispositivos que cada vez incorporen, y no solo los incluyan para que estén dentro, sino que al interior generemos otra producción de la cultura, digo yo, ¿no? Otro compromiso con esos sectores que están por fuera del sistema escolar, que me parece gravísimo, ¿no? Porque son las nuevas generaciones, es realmente una preocupación muy seria para los que estamos también en la formación de la universidad, que estamos formando docentes que van a ir a todos esos niveles del sistema. Susana, gracias. Nos quedamos sin tiempo después, fuera del aire, te sigo haciendo preguntas, pero ya no va a estar dentro del programa. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, y creo que esto da para obviamente muchos temas. Bueno, un gusto haber compartido. Gracias.